La luz primaveral se filtraba a través del frondoso dosel verde del Parque Nacional Olímpico en Washington, creando parches de luz brillantes sobre la gruesa alfombra de musgo. Ana Morales, una fotógrafa de vida silvestre de 28 años, colocaba cada paso con cuidado en el suelo del bosque, tratando de no hacer ruido. Su cabello rubio estaba cuidadosamente recogido, y sus ojos verdes escaneaban constantemente cada rincón del bosque. Buscando el momento perfecto para la serie de fotografía de vida silvestre encargada por una prestigiosa revista de naturaleza, habían pasado 3 horas en el bosque antiguo, y Ana había capturado impresionantes fotografías de un par de halcones de cola roja construyendo su nido y una tímida familia de venados de cola blanca. Decidió regresar a su auto para cambiar de lente y revisar su equipo antes de adentrarse más en el bosque. El todoterreno de Ana estaba solo en el camino de tierra vacío al borde del bosque. Al acercarse, algo la hizo detenerse. Un sonido leve, casi inaudible, venía de debajo del vehículo. Ana se quedó inmóvil, escuchando. El sonido se repitió, un pequeño grito similar al maullido de un gato, pero no exactamente igual. Con precaución, Ana se acercó y se arrodilló. Se inclinó suavemente para mirar debajo del auto y quedó sorprendida por lo que vio. Bajo la llanta, 2 pequeñas criaturas con pelaje marrón dorado moteado y ojos azules brillantes estaban acurrucadas juntas. 2 cachorros de puma, eran muy jóvenes, quizás de solo 2 o 3 meses, y miraban a Ana con ojos que mezclaban miedo y curiosidad. El corazón de Ana latía más rápido. Con su experiencia trabajando con vida silvestre, sabía que encontrar cachorros de puma por accidente era extremadamente raro. Esta especie de felino salvaje era famosa por su naturaleza reservada y su excelente capacidad para esconderse. Pero, ¿qué los había traído aquí bajo su auto? Y más importante, ¿dónde estaba su madre? Aún más extraño era la elección de los cachorros. Según los instintos naturales de supervivencia, deberían haber corrido al sotobosque del bosque para esconderse al enfrentar un peligro, donde podrían evadir fácilmente a depredadores y ojos humanos. En cambio, eligieron refugiarse bajo un auto en un camino abierto donde había poca protección y estaba lleno del olor humano. Este comportamiento era completamente opuesto a los instintos naturales de los pumas. Ana retrocedió lentamente, sin querer asustar a los cachorros. Tomó su cámara y capturó rápidamente varias fotos a través del lente telefoto, registrando este raro momento. A través del lente, pudo ver más claramente que los cachorros parecían cansados y hambrientos. No deberían estar solos así. Determinada a ayudar, Ana sacó una jaula de transporte de animales de su maletero, equipo que siempre llevaba en sus viajes al wilderness. Decidió llevar a los cachorros al centro de rescate de vida silvestre más cercano para que recibieran atención adecuada. Pero cuando Ana se acercó con cuidado con la jaula, la reacción de los cachorros la sorprendió. En lugar de intentar correr más debajo del auto o huir al bosque cercano, emitieron pequeños sonidos ansiosos y se negaron obstinadamente a abandonar su posición bajo la llanta. Cada vez que Ana intentaba acercar la jaula, reaccionaban fuertemente, gritando y apretándose más bajo el auto, aferrándose a ese lugar específico. Incluso cuando Ana intentó colocar la jaula hacia el bosque para crear una ruta de escape, los cachorros aún se negaban a moverse en esa dirección. Este comportamiento iba completamente en contra de los instintos de los animales salvajes. Cuando se sienten amenazados, normalmente intentan escapar a un territorio familiar, que en este caso sería el bosque cercano. Pero estos cachorros parecían determinados a quedarse bajo la llanta, como si fuera el único lugar seguro que conocían. Tras muchos intentos fallidos, Ana se sentó a cierta distancia del auto, intentando entender esta extraña situación. Observó con más cuidado y notó un detalle interesante. Los cachorros no solo tenían miedo. Seguían girando la cabeza en una dirección específica hacia el área del bosque junto al camino y emitían pequeños gritos como si llamaran a alguien. Ana tomó más fotos, intentando registrar este comportamiento. Algo no estaba bien.
Los cachorros de puma no deberían estar solos, no deberían aferrarse obstinadamente a una posición expuesta como bajo la llanta de un auto. Y ciertamente no deberían rechazar la oportunidad de escapar al bosque cuando se les acercaban humanos. Su comportamiento sugería una situación inusual, alguna razón fuerte que los hacía actuar en contra de sus instintos naturales. Ana decidió probar un enfoque diferente. Si no podía sacar a los cachorros de debajo del auto, tal vez debería descubrir por qué estaban allí. Sacó su lente telefoto más potente de su bolsa de equipo, se alejó a una distancia segura y comenzó a observar su comportamiento más cuidadosamente. A través del lente especializado, Ana pudo ver cada pequeño detalle. Los cachorros no solo lloraban al azar. Dirigían sus llamados hacia un área específica, un arbusto grande a unos 50 metros de distancia. Y cada vez que había un pequeño sonido desde esa dirección, reaccionaban, con las orejas erguidas y los ojos girando hacia el sonido. Esto hacía que su comportamiento fuera aún más desconcertante. Si había algo en el bosque atrayendo su atención, ¿por qué no corrían simplemente hacia ello en lugar de aferrarse bajo la llanta? A menos que algo les impidiera moverse hacia ese sonido por sí mismos, como si estuvieran esperando que alguien viniera a buscarlos, pero no tuvieran la capacidad o el coraje para regresar por su cuenta. La curiosidad profesional llevó a Ana a investigar más. Decidió revisar el área que los cachorros seguían observando. Con cuidado, tomó un aerosol para osos de su mochila, una medida de seguridad necesaria cuando trabajaba en la naturaleza. También llevó su cámara, esperando registrar lo que pudiera descubrir. Al comenzar a caminar hacia los arbustos, Ana notó las primeras señales de que algo estaba mal. La hierba y los arbustos pequeños estaban pisoteados en una línea recta, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Y luego sus ojos captaron manchas rojas oscuras en las hojas verdes. Sangre. Su corazón latió más rápido mientras seguía este rastro más adentro del bosque. A lo largo de este camino claro, Ana también descubrió grandes huellas características de pumas. El rastro se volvió más claro mientras se adentraba en el bosque unos 70 metros. Y finalmente, Ana encontró la fuente de todas las pistas. En un barranco poco profundo, una puma hembra adulta yacía en una posición antinatural. Una de sus patas traseras estaba gravemente herida con una herida profunda y sangre parcialmente coagulada. El gran animal miró a Ana con ojos llenos de dolor, pero extrañamente no mostró agresión. Tal vez la herida y el agotamiento habían debilitado sus instintos defensivos. Ana retrocedió, manteniendo una distancia segura y observando más cuidadosamente. La pata trasera de la puma parecía rota con una herida abierta sobre la articulación de la rodilla. Alrededor del área había señales de que el animal había intentado tratar la herida lamiéndola, pero claramente la condición era demasiado grave. Observando el área circundante, Ana notó marcas de neumáticos en el suelo blando cercano, señales de una colisión de tráfico. El panorama se fue aclarando gradualmente. La madre puma probablemente había cruzado el camino con sus cachorros y fue atropellada por un auto. Con su pata gravemente herida, había logrado arrastrarse a un lugar seguro en el bosque, pero no pudo llevar a sus cachorros con ella. En el pánico tras la colisión, los cachorros se habían separado de su madre y encontraron el escondite más cercano bajo la llanta del auto de Ana. Y ahora, en lugar de seguir su instinto de correr hacia lo profundo del bosque, se aferraban obstinadamente a la posición más cercana a donde habían visto por última vez a su madre, esperando y deseando que ella regresara. Por eso seguían girando la cabeza hacia el bosque y emitiendo esos llamados. Estaban llamando a su madre, esperando con esperanza que ella los encontrara. El sol comenzaba a ponerse hacia el oeste cuando Ana estaba frente al teléfono satelital. El aire vespertino del bosque estaba tranquilo, pero su corazón lleno de inquietud. Los débiles gritos de los cachorros aún resonaban desde debajo del auto como urgencias silenciosas. Sabía que no podía manejar esto sola. Esos animales necesitaban ayuda profesional y la necesitaban rápido. Centro de Rescate Olímpico, ¿cómo puedo ayudarte?
Una voz femenina cálida y profunda llegó a través de la línea, trayendo algo de consuelo en medio de la vasta naturaleza. Ana tragó saliva, tratando de mantener la voz tranquila mientras describía la situación. 2 cachorros de puma bajo la llanta de su auto y su madre herida no muy lejos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono, pero su voz permanecía clara y decidida. No olvidó enfatizar la grave herida en la pata trasera de la madre puma, describiendo la ubicación exacta y las condiciones del terreno circundante para que el equipo de rescate pudiera prepararse adecuadamente. Enviaremos a alguien de inmediato, respondió la mujer, su voz profesional pero cálida. Pero tomará unas 2 o 3 horas llegar a tu ubicación. ¿Puedes esperar? Ana miró su reloj. 3:50 de la tarde. La luz del sol aún estaba allí, pero comenzaba a tornarse del amarillo anaranjado del atardecer. Se oscurecería alrededor de las 8. Deberían llegar a tiempo, pero no quedaba mucho tiempo. Miró hacia el barranco donde yacía la madre puma, preguntándose cuánto más podría resistir. Esperaré, dijo, intentando que la ansiedad no se notara en su voz. Pero por favor, apresúrense. No estoy segura de cuánto más pueda resistir la madre. Cuando terminó la llamada, Ana miró a su alrededor, sintiendo el peso de la responsabilidad. 3 horas. 3 horas era mucho tiempo cuando estás en medio de la naturaleza con una puma herida y sus 2 cachorros hambrientos y cansados. El viento soplaba a través de los altos árboles, creando un susurro como murmullos del bosque antiguo. En ese momento, Ana se sintió tan pequeña en medio de la vasta naturaleza, pero también se dio cuenta de la enorme responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. Tomó una botella de agua y un tazón pequeño de su mochila, el metal frío tocando su palma. No podía dejar que los animales pasaran sed mientras esperaban. Con el tazón de agua en la mano, Ana se acercó suavemente al barranco donde yacía la madre puma. Cada paso que daba en el suelo del bosque debía ser cuidadoso. Lo suficientemente ligero para no hacer ruido fuerte, pero también lo suficientemente firme para no tropezar. Colocó el tazón de agua a 1 metro del animal, lo suficientemente cerca para que pudiera alcanzarlo si quería, pero lo suficientemente lejos para no asustarlo. La puma la miró, con ojos cansados pero aún alerta. Esos ojos ámbar contenían dolor y agotamiento, pero aún brillaban con algo de fuerza, la fuerza de una madre preocupada por sus hijos. No gruñó ni mostró un comportamiento amenazante. Tal vez estaba demasiado débil. O tal vez entendía que Ana no tenía malas intenciones. Ana retrocedió lentamente, sin darle la espalda al animal, y luego regresó al auto. En el auto, colocó otro tazón de agua y algo de cecina de res de su bolsa de almuerzo cerca de donde los cachorros estaban escondidos. El olor a carne se esparció por el aire, pero los cachorros aún no se atrevían a salir. Todavía no habían dejado su posición bajo la llanta, pero sus ojos seguían cada movimiento de Ana. Sus ojos azules brillantes, característicos de los cachorros, resplandecían con miedo y curiosidad. Sus pequeños gritos hicieron que el corazón de Ana se encogiera. Esos sonidos no eran solo gritos de miedo, sino llamados a su madre. Llamados que probablemente llevaban días. Llamados llenos de desesperación y esperanza. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto parecía alargarse en horas. Ana no podía quedarse quieta. Se movía constantemente entre las 2 posiciones, revisando a la madre puma y luego regresando a los cachorros. Cada vez, se sentía más preocupada. El cielo comenzaba a tornarse de un morado pálido del crepúsculo, los últimos rayos de sol se inclinaban a través de las hojas, creando largas franjas de luz en el suelo, y aún no había señales del equipo de rescate. Con cada visita, notaba que la madre puma se debilitaba más. Su respiración se volvía más trabajosa, y a veces cerraba los ojos por largos periodos, solo abriéndolos cuando escuchaba sonidos extraños. La herida en su pata trasera ya no sangraba mucho, pero claramente era muy grave. La carne estaba desgarrada, y posiblemente el hueso también estaba roto.
Ana se preguntaba cuánto tiempo había soportado ese dolor y cómo había logrado sobrevivir hasta ahora. Parada en el bosque, hundiéndose gradualmente en la oscuridad, Ana tuvo una idea repentina. Si no podía llevar a los cachorros a su madre, tal vez podría acercarlos lo suficiente para que se escucharan y sintieran. Esta idea, clara, le llegó como un destello de luz, una solución simple pero potencialmente efectiva. Regresó al auto y encendió el motor. El sonido hizo que los cachorros se sobresaltaran, sus pequeños cuerpos se tensaron bajo el auto, pero aún no dejaron su posición bajo la llanta. Ana condujo lentamente hasta un punto a unos 30 metros del barranco. No tan cerca como para causar peligro, pero no tan lejos como para cortar la comunicación entre madre e hijos. Las ruedas rodaban suavemente sobre el suelo del bosque, el sonido del motor resonando entre los árboles antiguos. Cuando el motor del auto se detuvo, el espacio del bosque se volvió extrañamente silencioso. Un silencio que se podía tocar. Ana parecía poder escuchar su propia respiración, su corazón latiendo en su pecho, y el suave susurro de las hojas en el viento. Observó la reacción de los cachorros. Al principio, no mostraron ningún cambio, aún acurrucados juntos bajo la llanta del auto, con ojos alerta mirando hacia afuera. Pero luego, uno de ellos comenzó a gritar. Ya no eran los pequeños sonidos ansiosos, sino sonidos más fuertes, más decididos, como si intentaran llamar a alguien. Y entonces ocurrió lo inesperado. Desde el barranco, la madre puma respondió con un llamado profundo y ronco. Ese sonido resonó a través del bosque que se oscurecía, llevando un calor inusual. Era el llamado del amor maternal, de un vínculo inquebrantable. Incluso en el dolor y la debilidad, la madre aún intentaba consolar a sus hijos. La reacción de los cachorros fue sorprendente. Inmediatamente levantaron la cabeza, con las orejas erguidas, y comenzaron a llamar más continuamente, sus sonidos agudos y emocionados. Se movieron hacia el borde del chasis del auto, como si quisieran acercarse al llamado, pero aún no se atrevían a dejar su refugio seguro. El instinto de supervivencia los mantenía donde se sentían protegidos, pero el anhelo de estar cerca de su madre los impulsaba hacia el llamado. Ana sintió una oleada de emoción. Las lágrimas empañaron repentinamente su visión. Esto ya no era solo una historia sobre supervivencia en la naturaleza. Era una historia sobre el amor maternal, sobre la esperanza y la perseverancia. La puma madre, aunque gravemente herida y agotada, aún intentaba consolar y llamar a sus hijos. Y los cachorros, aunque hambrientos y asustados, aún esperaban obstinadamente a que su madre regresara. El vínculo entre ellos era tan fuerte que trascendía el dolor físico y la distancia. Ana sacó su cámara, con las manos ligeramente temblorosas. La luz ya no era ideal para la fotografía, pero no podía perderse este momento. Disparó continuamente, intentando capturar tanto la imagen como la emoción de este momento raro. A través del lente, podía ver más claramente la ansiedad en los ojos de los cachorros. Ver cómo se movían con un propósito claro, buscando el camino hacia su madre. Absorta en su trabajo con la cámara, Ana se sobresaltó cuando escuchó el sonido de un motor a lo lejos. El sonido resonó a través del bosque tranquilo, volviéndose más claro por momentos, como un preludio de nueva esperanza. Bajó su cámara, escuchando más cuidadosamente. Sí, no había error. El equipo de rescate finalmente había llegado. Un camión blanco con el logotipo del Centro de Rescate de Vida Silvestre Olímpico se detuvo en el camino de tierra, las ruedas levantando pequeñas nubes de polvo en el crepúsculo. 4 personas bajaron. Una mujer de unos 40 años con una chaqueta verde, claramente una veterinaria, y 3 hombres con equipo especializado. Se movían con la confianza y eficiencia de personas acostumbradas a situaciones de emergencia. Ana corrió rápidamente hacia ellos, explicó la situación nuevamente y les mostró la ubicación de la madre puma y los cachorros. Describió en detalle lo que había observado, incluyendo el comportamiento extraño de los cachorros y cómo reaccionaban a los llamados de su madre. El equipo de rescate escuchó atentamente, tomó notas y luego se puso a trabajar rápidamente.
La veterinaria usó binoculares térmicos para observar a la madre puma desde la distancia, su postura tensa mientras evaluaba la condición del animal. Su pata trasera derecha está gravemente fracturada, dijo la doctora, su voz profunda y profesional. Necesitamos sedarla para un transporte seguro. Se volvió hacia su colega, discutiendo rápidamente la dosis y el mejor enfoque. Pero, ¿qué pasa con los cachorros? ¿Cómo atraparlos sin causarles más estrés a estas pequeñas criaturas que ya están demasiado asustadas? Ana y el equipo de rescate discutieron opciones juntos, sopesando los pros y los contras de cada enfoque. Habían rechazado salir del chasis del auto, a pesar de que Ana intentó todos los métodos. Tengo una idea, sugirió Ana, con los ojos iluminados por una nueva esperanza. Si llevamos a su madre al camión de rescate primero, luego acercamos mi auto, tal vez huelan a su madre y sigan voluntariamente. El equipo de rescate estuvo de acuerdo en probar este enfoque. Parecía razonable según lo que Ana había observado sobre el fuerte vínculo entre madre e hijos. Se acercaron con cuidado y sedaron a la madre puma. Bajo el haz de la linterna, Ana pudo ver la herida más claramente, una herida profunda en la pata trasera, seguramente el resultado de una fuerte colisión. Los expertos examinaron rápidamente la herida, intercambiando términos médicos que Ana no entendía completamente, luego colocaron cuidadosamente al gran animal en una jaula especial en el camión, luego. Ana y un rescatista condujeron suavemente su auto junto al camión. La escena ahora estaba iluminada por las luces del vehículo de rescate, creando sombras largas y espeluznantes en el suelo del bosque. Esperaron, observando en silencio, con la respiración contenida en la tensión. Al principio, los cachorros permanecieron obstinadamente bajo la llanta, aparentemente asustados por las luces y la presencia de muchos extraños. Pero luego, cuando el olor familiar de su madre llegó, un olor que ningún hijo podía confundir, uno comenzó a asomar la cabeza. Los ojos azules brillantes brillaban bajo la luz. Olió el aire, luego se movió lentamente hacia el camión, cada paso cauteloso pero decidido. El segundo cachorro aún dudaba, como si no se atreviera a creer lo que estaba sucediendo. Emitía pequeños sonidos ansiosos, girando la cabeza entre su hermano, que avanzaba, y la seguridad del chasis del auto. Pero luego, al ver que su hermano había avanzado una distancia sin encontrar peligro, también comenzó a seguir paso a paso, deteniéndose muchas veces para oler y escuchar. Con una paciencia extraordinaria y un poco de cebo de comida, el equipo de rescate finalmente logró que ambos cachorros entraran suavemente en una jaula separada, colocada justo al lado de la jaula de su madre en el camión. A través de los barrotes, podían ver y oler a su madre, y esto parecía brindarles un profundo consuelo. Sus gritos cambiaron. Ya no eran llamados ansiosos, sino que se volvieron más suaves, casi como sonidos normales de gato. Cuando todo estuvo completo, el líder del equipo de rescate, un hombre alto con cabello gris y ojos amables detrás de los lentes, se volvió hacia Ana con ojos agradecidos. Gracias, Ana. Sin tu aguda observación y paciencia, tal vez nunca hubiéramos encontrado a esta familia a tiempo. Salvaste sus vidas. Ana sonrió, sintiendo un calor que se extendía por su corazón, disipando el frío de la noche que descendía en el bosque. Solo hice lo que cualquiera haría, respondió, aunque sabía que no todos habrían tomado el tiempo y el esfuerzo. No todos se habrían detenido, observado y escuchado lo que la naturaleza intentaba decir. ¿Te gustaría seguirnos al centro?, preguntó la veterinaria, su rostro parecía amable bajo la luz amarilla. Tomará varios días saber si la madre puede recuperarse, pero creo que querrá seguir su progreso. Ana miró su reloj, pensando en el cronograma de su proyecto de fotografía, las fotos que necesitaba tomar, los plazos que debía cumplir. Pero luego miró hacia el camión donde la familia de pumas estaba siendo reunida, aunque en circunstancias inusuales. Los ojos de los cachorros mientras miraban a su madre. La rara paz en el rostro de la madre puma a pesar de estar sedada. Esas imágenes hacían que todos los plazos en el mundo humano parecieran pequeños.
Lo seguiré, decidió. El proyecto podía esperar otro día. Hay momentos en la vida que no se pueden perder, y este era sin duda uno de ellos. 6 semanas después, Ana recibió una llamada del centro de rescate. La voz emocionada al otro lado hizo que su corazón latiera más rápido. Ana, grandes noticias. La madre puma, a la que nombramos Atenea, se ha recuperado completamente de su cirugía de pata. La familia entera, incluyendo sus 2 cachorros, Apolo y Artemisa, están listos para ser liberados de nuevo en la naturaleza. Procederemos este sábado. ¿Puedes venir? Atenea, Apolo y Artemisa. Nombres hermosos y fuertes para esa valiente familia. Ana sonrió, recordando el primer momento en que los vio. Una madre sufriendo y 2 hijos asustados. Y ahora estaban a punto de ser liberados. Estaré allí, respondió sin dudar, en una fresca mañana temprano, cuando el rocío aún se aferraba a las puntas del césped. Ana estaba con el equipo de rescate en un área prístina del Parque Nacional Olímpico, lejos de las carreteras de tráfico. El aire fresco del amanecer hacía que su aliento apareciera como pequeñas nubes blancas. En la pálida luz dorada del amanecer que proyectaba un brillo suave, casi divino, sobre el paisaje. La puerta de la jaula se abrió lentamente. Atenea dudó por un momento, su gran cabeza observando cautelosamente los alrededores, olfateando el aire de la libertad, y luego, con decisión, salió con un paso fuerte, sin rastro alguno de su antigua herida. Su pelaje marrón dorado brillaba bajo la luz temprana del sol, los músculos fuertes moviéndose rítmicamente bajo su piel. Los cachorros, ahora mucho más grandes, ya no las pequeñas criaturas débiles que Ana había visto bajo la llanta del auto, seguían cerca de su madre, con ojos alerta pero curiosos mientras miraban a su alrededor. En las últimas 6 semanas, habían aprendido mucho de su madre. Cómo moverse, cómo olfatear, cómo escuchar al bosque antiguo. Y ahora estaban entrando al mundo ancho con su madre saludable a su lado. Ana levantó su cámara, capturando el momento perfecto mientras la familia entera de pumas corría hacia el bosque profundo, desapareciendo en las sombras de los árboles, libres, saludables y reunidos. Solo la cola de Atenea permaneció visible, ondeando ligeramente antes de desaparecer completamente en el bosque antiguo como una despedida. Estas imágenes no eran solo recuerdos de un día especial. También eran testimonio del poder del amor maternal y la perseverancia en el mundo natural. Regresando a casa después de ese viaje, Ana comenzó a ver su trabajo con nuevos ojos. Las fotografías de vida silvestre ya no eran solo imágenes hermosas para publicaciones en revistas. Eran puentes entre el mundo humano y el mundo natural, voces para criaturas que no podían hablar. En los meses siguientes, lanzó un proyecto de fotografía sobre la vida silvestre afectada por actividades humanas, enfocándose particularmente en el impacto del tráfico en sus hábitats. Ana viajó por áreas silvestres de América del Norte, registrando imágenes de animales heridos por colisiones de tráfico, familias de animales separadas por carreteras recién construidas, y esfuerzos admirables de conservación para ayudarlos. La serie de fotos sobre la familia de pumas, simplemente titulada Esperando bajo la llanta, recibió muchos premios y, más importante, ayudó a crear conciencia sobre la protección de especies en peligro. La fotografía del momento en que Atenea y sus cachorros desaparecieron en el bosque antiguo fue elegida como la foto de portada para una prestigiosa revista de naturaleza con el titular, Cuando elegimos escuchar, la naturaleza abrirá su corazón.